Muchas gracias, Carlos Muñoz, por estar con nosotros iniciando las actividades del módulo 3. Hemos pensado en ti un poco para poner estos temas que van a ser ejes en el módulo. En particular queremos conocer tu opinión sobre esta conflictiva relación entre economía y medio ambiente. Si quieres empezamos con esa discusión y vamos preguntándote algunas otras cosas. Pues sí, efectivamente hablamos de una relación importante, esencial, central, pero al mismo tiempo tensa, conflictiva. Y creo que esa tensión está en el eje no nada más en el módulo de esta maestría, el módulo que arranca, sino en muchos de los temas actuales del debate económico e incluso en debates que no son propiamente económicos, pero que tienen un trasfondo de ese tipo, ¿no? Por citar un ejemplo nada más, lo que es el jaloneo en la negociación internacional con respecto a cambio climático y que en el fondo tiene una tensión con respecto a quién tiene que financiar qué cosa y además a costa de qué se tiene que tratar de estabilizar la problemática de la temperatura media de la Tierra. Y lo mismo si pensamos en agua, y lo mismo si pensamos en suelo y agricultura. Hablamos de tensión, hablamos de competencia, y es una tensión que yo creo que vale la pena decir. En parte tiene que ver con las modalidades específicas en las cuales funcionan nuestros sistemas económicos, ¿no? Habría quien diría son contradicciones del capitalismo, y en parte yo creo que sí, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, el tema de la escala en la que hoy en día funcionan muchas cosas, el tema demográfico, las presiones que se ejercen sobre recursos naturales, sobre el espacio mismo, sobre el territorio, pues no serían lo mismo si no estuviéramos hablando del nivel de población, la escala humana de la que hoy en día hablamos, y lo mismo si no estuviéramos hablando quizás de estructuras de ciudades que crecen y crecen y crecen y la población mundial se urbaniza y se urbaniza un poco en detrimento de lo extraurbano, ¿no? del entorno rural. Entonces hay también tensiones por allá, y por lo demás las tensiones han existido quizás siempre. El tema es de qué tamaño son, cómo se resuelven y en primer lugar, qué tan eficiente económicamente es esa solución, pero no solo qué tan eficiente, qué tan viable en el largo plazo, y es donde entra el tema de la sustentabilidad, y en tercer lugar, qué tan equitativa es, porque si se va a resolver el problema de la sustentabilidad ambiental a costa de problemas de equidad, o si vas a resolver el tema de la eficiencia, pero sin atender la viabilidad de largo plazo, el problema no está resuelto, el problema puede incluso estarse agravando. Entonces, yo creo que sí vale la pena planteárselo como tensión, o tensiones, porque son muchas, y que involucran una serie de procesos económicos, de actores económicos, y en ese sentido todos somos actores económicos, no nada más los grandes empresarios, o no nada más los extractores de petróleo. En el fondo todos somos agentes económicos y formamos parte de esa tensión, a querer o no. Y luego hay cosas que a lo mejor están más al nivel de las grandes estructuras económicas, del sistema económico en su conjunto, y que nos colocan a muchos en dilemas del tipo, por ejemplo, de yo cómo puedo transformar mis hábitos de consumo alimenticio hacia patrones más sustentables cuando estoy muy condicionado por lo que es la oferta de alimentos y la estructura de mercado que controla, o que no controla, pero que en buena medida influye sobre la propia oferta. Más aún, influye sobre nuestros propios patrones de respuesta, sobre nuestras demandas, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en muchos de los jóvenes, incluso los jóvenes veganos hoy en día, que se ha vuelto un poco casi una moda, en el fondo hay también ciertas contradicciones y ciertas cosas, se mueven dentro de ciertos márgenes y a partir de ciertos discursos que se escuchan. Entonces, la tensión tampoco desaparece en ese caso. Esto que tú dices yo creo que es central en esta discusión, estas tensiones, escalas, efectos que está teniendo pues el sistema económico. No más que digamos que ahí hay una situación de que hay una
base del funcionamiento de la economía que está teniendo impactos y efectos recurrentes, que parece que las tensiones no necesariamente son tensiones, sino ya contradicciones, ¿no? O sea, muchos dicen que los impactos y efectos del modelo económico pues ya están teniendo pues un efecto destructivo del medio ambiente. Y entonces el problema central, en algunas perspectivas, es el modelo económico. ¿Cómo ves estos efectos e impactos del modelo económico en el ambiente? ¿Es posible revertirlos? ¿No es posible revertirlos? No, claro que las tensiones llegan a ser grandes contradicciones en muchos casos y además acumulativas, que eso es todavía peor, ¿no? Y quizás no tan nuevas en algunos sentidos, pero sí a niveles exacerbados que complican mucho las cosas. Y sí creo que esas contradicciones tienen, o sea, abren grandes preguntas y no todas están contestadas, y yo diría que en gran medida depende de cómo se reconfigure el sistema económico. Esa reconfiguración puede tener en algunos casos un aspecto más de ajuste menor, pero en otros casos podemos estar hablando de auténticas revoluciones, de cambios de sistemas económicos. ¿Quién sabe si necesariamente en el sentido de una revolución, digamos, de corte marxista, que barra con todo lo que existe hasta ahora y sustituye con algo diferente, o de profundas reconversiones que haga que al paso de los años un modelo económico sea irreconocible con respecto al otro? Pero además tenemos el gran riesgo de que esa reconversión no se dé o que llegue demasiado tarde. Y si eso es así, entonces el problema es qué sucede o a costa de qué. Y claramente se producen contradicciones desde ámbitos muy pequeñitos, o sea, desde el abasto del agua a las familias, hasta contradicciones, digamos, de índole agregado, por ejemplo, cómo se satisface la matriz energética de un país, o sea, de dónde está saliendo la energía para atender todas las necesidades, energía primaria y energía eléctrica también, y a costa de qué. En México tenemos ejemplos clarísimos de esas problemáticas que pueden llegar a ser auténticas disyuntivas y que bien a bien tampoco sabemos cómo se van a resolver, en detrimento de quién, y si además se alcanzan o no a resolver. Lo que yo creo que sí es importante es que pensemos que es digamos, hablar de transponer un sistema uno sobre otro, así como si quitáramos un capuchón y se lo ponemos a otro, pues tampoco se está viendo tan fácil, porque por un lado el capitalismo ha mostrado sus capacidades de reajuste, digámoslo así. En segundo lugar, hablamos muchas veces en singular del sistema económico, pues a lo mejor hay tendencias, pero no es lo mismo el sistema capitalista en Dinamarca que en Bolivia, que en Japón o en las Bermudas, ¿no? Y entonces todo eso implica también modalidades diferentes de las propias estructuras económicas, de las propias percepciones y de las grandes necesidades. Claramente, si pensamos, por ejemplo, en términos de la posibilidad de que siga expandiéndose la actividad económica, o sea, que haya crecimiento, pues no es lo mismo la genuina aspiración a seguir creciendo en países como el nuestro, o todavía algunos más pobres, que lo que podría ser en países con mayor nivel de afluencia. Pero por otro lado, se plantea la pregunta, ¿y cómo le haces para que entonces nada más el crecimiento se dé en los que tendrían que darse con las características que necesitamos que el crecimiento se dé? Porque además hay crecimiento con mayor impacto ambiental y crecimiento con menor impacto. Pues precisamente tocas un tema, digamos, central en estos debates entre economía y medio ambiente, que es el crecimiento económico frente a las posibilidades de desarrollo sustentable. Hay aquí mares de debates que van a tener oportunidad los estudiantes de revisar, pero ¿cómo ves esto? Sobre todo en esta última expresión que dijiste, que se puede crecer económicamente para algunos países y habría que pensarlo para otros, porque eso parece que da como una posibilidad, digamos, de conjugar estas dos variables, crecimiento económico, desarrollo sustentable, bajo ciertas condiciones.
o tal vez tengamos que hacer una reconfiguración de las prioridades a nivel mundial que tal vez suene más a un gobierno global que vea quién puede crecer y quién no, ¿verdad? Y eso sería como un poco poner en contradicción las bases mismas del modelo capitalista, ¿no? Pero no sé qué tan... Un debate, yo creo que eso tiene que estar en el centro. Tiene que haber crecimiento, sí, no. ¿Es eso lo central? ¿O tendría que ser en todo caso un elemento que coadyuve a sociedades más justas, con un nivel de bienestar mayor, calidad de vida, etcétera? ¿Quién y cómo? ¿Y qué tipo de crecimiento, no? Hay una parte que es estrictamente, digamos, si así lo queremos ver, uso a propósito una expresión un poco provocadora, de optimización de recursos, ¿no? En el sentido de qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar la eficiencia en la forma en que aprovechamos los recursos naturales, o para disminuir la tasa de impacto por unidad de producto, ¿no? Por ejemplo, menor intensidad energética, ¿no? Y donde entra, claro, el potencial de la tecnología, mejores asignaciones de recursos, el empuje a nuevos sectores que tienen potencial económico, pero también son económicamente deseables, y toda esta línea que, sobre todo en el contexto de países industrializados, OCDE, etcétera, se ha llamado el crecimiento verde, ¿no? Y que yo creo que también hay que considerarlo, está bien, pero eso abre algunas oportunidades, tiene quizás sus virtudes, pero tiene muchos límites, y puede incluso incluir intrínsecamente algunos elementos injustos o indeseables, ¿no? Y entonces está el otro tema, bueno, más allá de lo que se llama también el desacoplamiento de los impactos ambientales al crecimiento, o sea, crecer más pero sin que en la misma proporción aumenten los impactos al ambiente, bueno, ¿qué otras cosas hay que hacer? Y eso nos coloca con el viejísimo problema de formas, modelos económicos que sean funcionales, pero también que sean más equitativos, incluyentes, que tengan, digamos, que contribuyan más a las condiciones de vida de la gente, con el agravante que ahora tenemos que considerar, no nada más pensando en los próximos 2 o 3 meses, sino en los siguientes años y en las siguientes generaciones, que incluye, por supuesto, una condicionante de carácter ético para las próximas generaciones, pero que incluso también para las generaciones actuales tiene significados muy fuertes, ¿no? Entonces, sí hay ahí elementos, yo diría, de economía política, no nada más de asignación de recursos, de economía política, en términos de qué se puede hacer, qué corresponde hacer, en beneficio de quién, a costa de qué se tiene que dejar de hacer también, qué actividades económicas, por ejemplo, no deberían hacerse, ¿no? Y el ejemplo clásico es, ¿se puede o no se puede, se debe o no se debe dejar que los agotamientos de hidrocarburos se utilicen hasta que se extingan en los países que los tienen, aun si estos países son pobres, por ejemplo, ¿no? Que plantea claramente un dilema y un tema de derecho. ¿Tienen el país, los petroleros, tienen derecho a utilizarlo o no? ¿Y qué se tendría entonces que hacer para que lo dejen de utilizar? Porque de alguna manera les limita, al menos en el modelo actual, sus posibilidades de crecimiento. Y lo mismo con la Amazonía, polémica en los últimos tiempos. ¿Se tiene o no derecho desde fuera de los países amazónicos a condicionar el uso que se hace de los recursos en el Amazonas, a garantizar que se mantenga lo que llaman el gran pulmón del mundo, pero con, en términos económicos, un alto costo de oportunidad también de no aprovechar ciertas cosas? Entonces, eso nos lleva al tema central de la valoración económica, pero en un sentido más amplio, que recoja también los problemas ambientales y de sustentabilidad en el largo plazo. O sea, valorar los proyectos de inversión, la asignación, los proyectos extractivos, el uso de los recursos, las tasas de impuestos, las reasignaciones del gasto público, etcétera, en función también de lo que tiene implicaciones de largo plazo y para los amplios grupos de la población. Y si en todo caso, a propósito del asunto de gobernabilidad, puede haber también algunos criterios de carácter global
a propósito de los bienes ambientales de carácter global, o sea, la estabilidad climática, la calidad de los océanos, todo ese tipo de problemas, la estabilidad de algunos de los ciclos del fósforo y no sé qué cosa, que son supranacionales, son bienes en un sentido económico global, pero si quieres tener algún mecanismo de decisión sobre ellos, necesitarías algún tipo de arreglo multinacional. ¿Qué tipo de arreglo tendría que ser? ¿Qué supone? ¿Y qué efectos adversos, incluso perversos, podría eventualmente también llegar a tener, ¿no? Bueno, esta, digamos, discusión nos está dando varios elementos para continuar el debate, y yo creo que esto se va a ir desarrollando en el módulo, pero yo quería cerrar con dos preguntas. Una es un poco en esta disyuntiva que estamos viendo de un medio ambiente que está siendo afectado fuertemente por el modelo económico, donde se han desarrollado políticas, instrumentos, incentivos, ¿verdad? Como decías, pero que al final no queda claro desde dónde se tiene que impulsar estas transformaciones, porque bueno, no vamos a esperar esto de una transformación del modelo económico de un día para otro, pero un poco desde quiénes y desde cómo se podrían hacer estos cambios, un poco tu opinión. Y finalmente, si quieres también un poco orientarlo a cómo sería tu posición. ¿Eres optimista que sí se puede arreglar estas contradicciones? ¿Hay posibilidades? O, como lo dice un poco la activista sueca, Greta Thunberg, que pues no hay más tiempo, tenemos que cambiar ahora porque el futuro ya no existe. Sí, yo creo que ahí está, en esas dos preguntas está la clave, y yo creo que muchas reflexiones, quizás muchas preguntas abiertas, pero también intentos de respuestas que pudieran estar en el debate de este módulo. Déjame ir a la primera. Creo que necesariamente estamos en un escenario en donde tiene que haber multitud de acercamientos, multitud de escalas y multitud de actores. Y en principio a lo mejor ninguna despreciable, ninguna excluyente, pero por sí sola ninguna suficiente. Mucho se habla si esto tiene que ser un enfoque de arriba para abajo, de abajo para arriba. Yo creo que un poco los dos. Y yo creo que además con mucha imaginación, con muchos cambios importantes, nuevos, muchas formas incluso frescas de asignación, no solo de asignación, de decisión y pues de alguna manera de acción organizativa, política, incluso de reflexión sobre lo que implica realmente calidad de vida hoy en día, ¿no? Si pensamos más en términos de lo que en el terreno internacional se atiende, no nos da. En primer lugar, en el ámbito internacional se atienden problemas ambientales que tienen un sentido internacional, y no todos son así. O sea, el tema, por ejemplo, del agua en la Ciudad de México es un problema estrictamente de los habitantes de la Ciudad de México, o en todo caso de sus zonas circunvecinas. El tema del cambio climático es un problema estrictamente mundial, pero estamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces sí es importante, creo, distinguir. Hay problemas de escala local, otros de escala regional, nacional, internacional, y entonces las necesidades de respuesta también tienen que ser diferenciadas. Se dice que incluso para los problemas locales tiene que haber una respuesta que empiece por lo local. Yo creo que es cierto, nomás que ahí tienes un problema a final de cuentas, o unas necesidades de articulación más allá, porque si no tampoco sirve mucho. Pero incluso los problemas locales, ambientales, presentan problemas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México no hemos podido resolver satisfactoriamente en muchos años el problema de la calidad del aire, y que el resto de las ciudades mexicanas cada vez están yendo también hacia allá. Sabemos que el problema, por ejemplo, del sobreexplotamiento de mantos acuíferos en el país, que tiene, digamos, una connotación más bien regional, tampoco está siendo atendida por las estructuras, las modalidades de respuesta que tenemos hoy en día. Entonces eso supone también otros acercamientos. Creo que sí es muy importante poner ahí en el debate
que en muchos casos se necesita involucramiento de muchos actores y sobre la base, digamos, de respuestas individuales. Por ejemplo, yo decido consumir de manera más sustentable en términos de mi alimentación. Importante ese tipo de esfuerzos. Pero también hay un montón de cosas más que va a requerir articular esas acciones individuales u otras que no puedan funcionar sobre la base de actores estrictamente individuales. Ayudará mucho, sin duda, que se refresquen los paradigmas, las ideas sobre lo que la gente necesita, sobre reevaluar, digamos, la idea de calidad de vida, todo esto que hemos oído hablar del buen vivir, de nuevas formas de darle sentido a las necesidades materiales de la gente, tiene que ser parte de eso. Pero de alguna manera aún eso necesita formas de articulación, porque muchas de las problemáticas están interconectadas y porque en realidad es, en mi opinión, bastante impensable que las solas acciones de carácter individual o incluso local puedan atender todas estas presiones tan sofisticadas que se están viviendo. Y entonces me voy a la segunda de las preguntas. ¿Podemos ser optimistas o no? Yo quiero ser, digamos, por convicción optimista, pero yo creo que es muy importante reconocer que estamos en una encrucijada muy importante, en donde para algunos de los problemas estamos llegando un poquito tarde. Entonces, ¿qué tan tarde y qué tan grave puede ser el problema, en el caso del cambio climático? Y nosotros quizás estamos en buen momento. Algunos, si de esto se habla poco, algunos hasta han podido ser atajados bien, por ejemplo, el tema del ozono en la capa estratosférica, y quizás, por ejemplo, se ha estabilizado el problema de algunas especies en peligro de extinción. Hay respuestas que te dejan ser optimistas, pero también los problemas pueden ser de complejidad muy distinta, muy diferente, y de repente cosas que van avanzando muy bien se pueden caer. Entonces, lo que sí creo es que esto quizás, junto con el tema de la inequidad y algunos otros que pudiéramos poner en tela de juicio, hoy en día a lo mejor se puede cuestionar incluso qué tan efectivos están resultando los sistemas democráticos, la democracia para resolver muchos de los problemas contemporáneos. Bueno, pues el tema ambiental, y no nada más en un sentido de uso de recursos, sino en un sentido de equilibrio ecosistémico, pues yo creo que está poniendo los sistemas económicos a gran prueba, y yo por eso creo que de alguna manera tiene que haber recomposiciones muy fuertes. Si la propia dinámica de los sistemas económicos nos va a dar, pues ya lo veremos. Queda claro que la propia dinámica del mercado no, eso creo que hoy en día nadie lo discute, pero si esa junto con la acción del Estado o con la intervención de otras formas, por ejemplo, de gobernanza multinacional o de la participación organizada de la sociedad civil o de grandes organizaciones de consumidores, en fin, todos los que se nos pueden ocurrir, realmente nos van a dar para resolver el problema, para curvarlo como se tiene que hacer, y sin que además, bien importante, eso se vuelva simplemente garantía de que ciertos grupos sociales sigan viviendo bien, pero en detrimento de otros, es decir, un agravamiento del problema de inequidad a través de las formas de acceso a los recursos naturales y a la calidad ambiental, por así decirlo. Pues esa es otra pregunta, y yo creo que hay que pensarse respuestas novedosas, ¿no? Pues te agradezco, Carlos Muñoz, la posibilidad de dialogar. Esto yo creo que va a ser muy importante para los debates que vienen en este módulo. Van a tomar, digamos, este eje finalmente de pues, el necesario sistema económico, pero también estos impactos que está teniendo, pero buscar alternativas en ese proceso tenso y contradictorio. Pues te agradezco nuevamente. Gracias.